Estamos ya a las 12:36. Hoy, como decíamos, vamos a centrar el debate en la semana de la movilidad que comienza y con el intento de concienciarnos todos, y empiezo por mí mismo, de que hay que utilizar un poquito menos el coche, más el transporte urbano y andar un poquito más. La verdad es que hoy, afortunadamente, tenemos pleno, no en el Ayuntamiento de Valladolid, sino pleno en el estudio central de Radio Valladolid de la cadena SER, porque están todos los portavoces. Vamos a ir saludando a Luis Vélez, concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid. Muy buenos días. Buenos días. Está también Borja García Carvajal, portavoz del PP en el Ayuntamiento. Borja, buenos días. Buenos días. Bienvenido a la Junta de Portavoces. Rosalba Fronteriz, Valladolid toma la palabra. Hola, Rosalba, que repite. Charo Chávez, si se puede, buenos días. Hola, buenos días. Y Pilar Vicente, a la que siempre tenemos, vendrá, no vendrá, claro, tiene tantas cosas que hacer. Pilar Vicente, de Ciudadanos. Pero normalmente estoy aquí siempre, Normalmente está aquí y además cuando no, pues casi siempre tiene disculpa. De hecho, la semana pasada la tenía, como aquí lo dijimos claramente. Pero vamos, yo creo que podemos comenzar hoy con un tema interesante porque afecta a todos los ciudadanos. Por supuesto. No solo a los conductores, sino a los peatones, a quienes están paseando, en definitiva, a todos los ciudadanos de Valladolid y a los visitantes. Yo quería decir una cosa, Luis, antes de que des paso a todos. ¿Nos concienciamos de verdad de que usar el coche no es tan bueno como nosotros no queremos, y de usar más el transporte público, lo que decía yo, de ir en bicicleta, de caminar un poco, o por mucho que se hagan semanas de movilidad, no hay yo creo que sí, que nos concienciamos. Además, no somos una isla en el país, ¿no? Hay muchas otras ciudades que han tenido experiencias muy positivas, y hay una concienciación en general, pero para eso tiene que haber medidas por parte de las administraciones, y en eso estamos. No es una cuestión únicamente de la Semana de la Movilidad, hay que hacer acciones durante el año y tomar decisiones que motiven que los ciudadanos utilicen un transporte más sostenible. Pues el día 22, el jueves, será un día importante, es el día sin coche, prohibición de acceder al centro de la ciudad, un perímetro bastante amplio. No solo es el casco histórico, sino algo más. El día que va a haber otras medidas, pero ya comenzamos la semana con algunas actuaciones, con actividades. No vamos a enumerarlas todas, pero Luis Vélez, sí podíamos centrarnos en algunas que son significativas de lo que es esta semana y esta iniciativa en la que todos tenemos que tomar conciencia de unas alternativas. Sí, bueno, pues nada, voy a poner dos ejemplos. Hay que decir que no sería posible hacer las más de 70 actividades que hay organizadas si no fuera gracias a los muchos colectivos o instituciones que participan. Por ejemplo, estamos abriendo nuestras instalaciones, que la gente conozca. Ahora mismo hay una visita a las instalaciones de Aubasa, esta tarde a las 5 las habrá al Centro de Control del Tráfico y de la Policía Municipal, también a las instalaciones de los bomberos. Es muy importante que los ciudadanos, no solo los escolares, que ya lo vienen haciendo durante el año, sino los ciudadanos en general lo conozcan. Y luego, para esta tarde a las 7, por ejemplo, en Cardenal Cisneros, esquina con Cardenal Torquemada, va a haber una actividad que es el Parking Day, que organizan los colectivos sociales de la ciudad, que es muy atractivo y que se ve muy visualmente y muy gráficamente cómo se ocupa espacio para hacer otras cosas y que habitualmente ocupan los vehículos. Pues es utilizar donde habitualmente aparcan los coches, en 3, 4, 5 plazas de aparcamiento, pues poder hacer otro tipo de actividades, jugar, hacer otro tipo de cosas, y que se vea pues que el peatón de forma muy gráfica ocupa espacio donde antes lo ocupaba el coche. Iremos contando las actividades. Vamos a entrar ya en el concepto de movilidad y en las propuestas que tienen los partidos políticos, pero una primera aproximación, una ronda con Borja García Carvajal, Partido Popular. Sí, muchas gracias. Pues recibimos esta Semana de la Movilidad con mucha ilusión y muchas ganas, pero creemos que la movilidad hay que trabajarla durante todo el año. Y por desgracia, la movilidad sostenible en este ayuntamiento a día de hoy no es una prioridad. No es una prioridad porque han acuñado el término de movilidad inamovible, porque en el Ayuntamiento de Valladolid la movilidad es algo que no se mueve, y lo tenemos muy claro. Pregúntenle a los vecinos de Valladolid qué se ha hecho en este año y medio, qué ha cambiado en torno a la movilidad, y verán cómo poquitas cosas, con los dedos de la mano, podrán contar las soluciones que les pueden salir. Aquí tenemos que hablar de cada una de las partes de la movilidad. Podemos empezar por los peatones. El equipo de gobierno dice que el peatón es el centro de la movilidad, que debe orientarse todas las acciones a ellos, y sin embargo en este año y medio sobre el peatón no ha recaído ninguna medida que se pueda destacar, salvo la amenaza permanente que rechazan la mayoría de los vecinos de Valladolid y la mayoría de los comerciantes de peatonalizar el centro de la ciudad. En el resto, sobre los peatones, no se ha hecho nada.
Sobre las bicicletas, pues Valladolid tiene, que se ha ido construyendo durante los últimos 20 años, una red extensa de carriles bici, una red que es de las mejores no solo de España, sino de Europa. Además tenemos desde los últimos años un sistema de alquiler de bicicletas público muy bueno, y sin embargo en este año y medio tampoco se ha hecho nada. En cuanto a los taxis, pues todos sabemos el conflicto y los problemas que están teniendo a día de hoy los taxistas, y el gran avance que podía ser el taxi metropolitano, el reglamento que el equipo de gobierno nuevo se encontró ya con un borrador encima de la mesa, pues este año y medio tampoco se ha hecho nada. Y por último el autobús, que en este caso sí que se ha hecho algo, y es de recibo reconocerlo, la ampliación de los 4 hasta los 12 años de la gratuidad del autobús, pero en este último año seguimos sin gerente, cosa que es bastante importante y así ha sido reconocida por el propio concejal del área, que un gerente es necesario para Ubasa, pero llevamos un año sin gerente y con visos de que se alargue, con subidas anunciadas de las tarifas ordinarias del autobús y del bonobús regular, con un bus metropolitano que la gente oye hablar mucho de él, que hay promesas de que va a estar ya en marcha, pero todavía los usuarios no pueden gozar con él, salvo experiencias piloto que promueve la Junta, con lo cual en materia de autobús tenemos nada de nada. Entonces, en términos generales, la movilidad de este ayuntamiento pues está claro que no es una prioridad. Gracias, Borja. Pedimos para la siguiente más brevedad. Rosalba Fonteri, toma la palabra. Bueno, pues desde nuestro grupo, desde luego, nosotros estamos encantados con la Semana de la Movilidad. Creemos que es importante ir a una movilidad cada vez más sostenible, lo que favorecería, por el contrario de lo que dice Borja, el comercio en el centro y disminuiría sobre todo los niveles de contaminación. Lo que buscamos es una ciudad más pacífica, pacificar la ciudad, que los peatones sean el centro y la movilidad gire con respecto a los peatones. Creemos que es muy importante incrementar el número de carriles bici. Es cierto que los tenemos, pero los carriles bici todavía están muy desconectados. Cada barrio debería estar unido al centro mediante carriles bici y ellos entre sí. Y yo creo que desde el ayuntamiento en este momento se está trabajando en esa línea. Charo Chávez, portavoz, si se puede. Bueno, pues nosotros creemos que efectivamente cualquier iniciativa como sea esta semana de la movilidad pues es importante para generar conciencia y sobre todo también pues para generar la idea de que ponerse a reflexionar sobre cómo tiene que ser la movilidad en una ciudad pues no tiene por qué ser algo en lo que se confronte, sino todo lo contrario, y tenemos que ir adquiriendo nuevos hábitos. Nosotros pensamos que la movilidad no se puede hablar de movilidad si no hablamos de intermodalidad, ¿no? Todas las partes implicadas en la movilidad en una ciudad es importante el peatón, es importante la bici, es importante, como han mencionado antes, el taxi, los autobuses y los coches. Yo creo que no podemos mirarlo siempre en términos de competencia, que es más importante, que es menos importante, pero sí que hay un criterio que yo creo que es transversal, y es todo aquello que tenga que ver con la salud de las personas. Está claro que la contaminación del aire, que es algo que nos afecta a todos independientemente de dónde vivamos, del dinero que tengamos o los impuestos que paguemos o lo que pensemos, incluso qué otro tipo de criterios tengamos, pues nos afecta, y con eso tiene mucho que ver, por ejemplo, pues el uso indiscriminado de coche y de una manera irracional. Es verdad que cuesta mucho cambiar los hábitos, pero tenemos ejemplos como son Holanda, que siempre es recurrente, pero es verdad que el cambio a la bicicleta, por ejemplo, se produce porque hay una serie de cuestiones económicas en un momento determinado que las ayudan a que haya ese cambio. Yo creo que tenemos que cambiar un poco el chip, que tenemos que hablar de esa intermodalidad, de cómo hacer compatible todo en cada uno de los momentos, porque obviamente yo soy usuaria de bici, puedo decir que los carriles bicis de hace unos años como los de ahora, porque es verdad que se ha hecho poco o nada, no son útiles para las personas que quieren utilizar la bicicleta como medio de transporte, no como medio de ocio. Son carriles, en la mayoría de los casos peligrosos, que no cubren todos los trayectos posibles para moverse de los barrios a los centros de trabajo, y por tanto es algo que tenemos que reflexionar y tenemos que hacerlo todos juntos. ¿Por qué? Pues no solamente por beneficiar a las bicicletas, tenemos que ganar también en conciencia, sino porque efectivamente tenemos que tender a ciudades más sostenibles, por lo menos medioambientales, y más saludables. Y está claro que no tenemos
tenemos muchas más opciones. 15 minutos falta para la 1 de la tarde. Turno para la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente. Para Ciudadanos, la celebración de esta semana sí que es positivo. Hay actividades que es verdad que están muy bien, pero el año pasado hubo errores que esperamos que este año se hayan subsanado. Hubo empresas que quisieron acceder al centro porque necesitaban trabajar en el centro mediante el coche y no se las tuvo en cuenta a la hora de poder acceder. Sí que creemos que es bueno fomentar el uso del transporte público, pero también no poner obstáculos al que necesita utilizar el vehículo privado, al que quiere hacer uso del vehículo privado. Es verdad que se están quitando plazas con nocturnidad y alevosía mediante obras que se están realizando a lo largo y ancho de la ciudad, en el 4 de marzo, en la Plaza San Juan de la Cruz, porque, según me ha dicho el señor Vélez, se está priorizando al peatón. Pero también es verdad que se está dificultando a aquel que quiere hacer uso del vehículo privado. Le solicitamos un estudio de movilidad, por ejemplo, en concreto respecto a la zona 4 de marzo y todavía no nos la ha entregado. No sabemos ya si es que no estaba hecho y ahora lo están fabricando. Creemos, entre las medidas que nosotros hemos propuesto, entre esos bonos transporte que sí que se están poniendo en marcha y que la idea es que estén más pronto que tarde, para nosotros es imprescindible y es una reivindicación que venimos haciendo al señor Vélez desde el principio, es que haya un bono transporte para los mayores de 65 años. Es un bono que existe en muchas otras ciudades. El señor Vélez inicialmente no lo ha visto con buenos ojos en las comisiones, nos ha hecho comentarios acerca de que es cierto que hay personas con mayores de 65 años que tienen las pensiones altas, pero la mayoría tiene unas pensiones bajas, son personas que las capacidades van disminuyendo y que necesitan hacer uso del transporte público, y es una reivindicación que vamos a hacer desde ahora hasta el final. En otros programas abordaremos específicamente, por ejemplo, el transporte público, lo digo para acotar el debate. Estamos hablando de concepto de movilidad, pero si quiere contestar ya el concejal de Seguridad, Luis Vélez. Sí, bueno, se han abordado muchas cuestiones aquí, yo creo que todas interesantes, y estoy de acuerdo con Charo Chávez cuando decía que hay que partir de que debemos intentar aglutinar el máximo consenso posible, porque yo creo que al final es una cuestión que va a beneficiar al conjunto de los ciudadanos, y que en determinadas ocasiones es verdad que puede haber confrontación en algunos sectores, y lo que tenemos que intentar, al menos desde el ayuntamiento, es propiciar que exista ese consenso y no al contrario. Se han abordado las diferentes cuestiones relativas a la movilidad, el tema de los peatones. Yo creo que en este año sí que hemos avanzado en muchas cuestiones. Lógicamente no vamos a cambiar ni dar un vuelco radicalmente de un día para otro, pero sí que se han ido tomando decisiones y se han ido poniendo las bases de cara al futuro. Y hablo de cuestiones concretas, por ejemplo, para tampoco que se vea que no estamos hablando de generalidades. Por ejemplo, se ha tomado la decisión de que la calle Sandoval, por ejemplo, tenga que ser peatonal, porque nos parece que se ha hecho una inversión importante en el mercado del Val, que va a quedar un espacio estupendo que se ha ganado para el peatón, y que no podemos montar otro aparcamiento en esa calle que nos atraería muchos más vehículos de los que puede absorber una fila de aparcamientos en ese entorno. Estamos con el debate de la Plaza Mayor, que yo, desde luego, es un debate que le tengo claro, y creo que pronto más tarde debemos de sacar los vehículos de la Plaza Mayor, los autobuses y los taxis que pasan ahora, y como saben, el equipo de gobierno también está trabajando en sacar los accesos del aparcamiento para hacer una plaza totalmente peatonal, como ya existe en muchas ciudades, y que los ciudadanos y los niños puedan disfrutar de una Plaza Mayor peatonal, y en ello estamos trabajando. Con respecto a las bicis que nos decían, hemos ampliado en este tiempo 3 puntos nuevos de préstamo en la ciudad, en sitios estratégicos donde había demanda y había necesidad. Estamos en un proceso de licitación de más de 40 aparcabicis que se distribuirán en toda la ciudad. Vamos a licitar en las próximas semanas el proyecto de ciclocarril, que va a tejer y amallar gran parte del centro de la ciudad con ciclocarril y ciclovía a 30 kilómetros por hora, para hacerlo un espacio compartido entre el vehículo y la bicicleta. Hemos puesto en marcha muchas iniciativas con respecto al transporte público. Como saben, estamos trabajando en una mejora, una reordenación que espero que en breve podamos tener la lista del transporte público. Se hablaba antes del bono infantil, pero se han hecho muchas más otras cosas. Nos hablaba del gerente, es verdad que hay necesidad. Vamos a sacar en breve la plaza de gerente. Desde luego que me parece que los 103.000 euros que cobraba el anterior gerente era una cifra desmesurada y desproporcionada, y que no corresponde
responde a la realidad del trabajo que se tiene que hacer, muy importante en la empresa, pero que nos pareció que en aquel momento teníamos que cortarlo y atajarlo. Eso no quiere decir que no haga falta, claro que hace falta, y sacaremos la plaza en breve. Bueno, muchas cosas más que podríamos abordar, de aparcamientos disuasorios, etcétera, pero yo quiero, para terminar, dejar una cosa clara, que no se trata de prohibir ni de restringir, se trata de concienciar, de dar alternativas, de explicar a los ciudadanos, de tomar decisiones, pero de hacerlo conjuntamente con los ciudadanos. Y estoy convencido que haciendo eso, dentro de algunos años, dentro de pocos años, tendremos una ciudad en la que nos podamos mover mejor y sea una ciudad mucho más amable en cuanto al tráfico y al centro de la ciudad y a los barrios en general. Del PSOE al Partido Popular, Borja. Bueno, no estaba muy de acuerdo, Borja, sobre todo con las bicicletas. No estoy de acuerdo con las bicicletas. No, sí estoy de acuerdo con las bicicletas y se han ampliado 3 puntos, pero hombre, una prioridad que son las bicicletas, en año y medio solo se han ampliado 3 puntos, algo más se podría haber hecho. Ahora van a sacar el corredor, el ciclocarril compartido para el centro. Bueno, vamos a el gerente. Yo cada mes pregunto por el gerente y el gerente el mes que viene tenemos las bases para aplicarlo y no se ve. El vamos a, pues puede ser complicado, porque cuando vemos que llegan las acciones y la semana de la movilidad va de eso, de movilidad sostenible, pues vemos que confrontan con la movilidad sostenible, como es el caso de la compra de los 12 nuevos autobuses. Sabemos que hasta sus buenos compañeros de Ecologistas en Acción les han tirado de las orejas por la compra de nuevos autobuses de gasóleo, los más contaminantes. Ustedes no tienen nada que sacar pecho de los autobuses, porque les recuerdo que los últimos que compraron fueron los de segunda mano de Tenerife, y nos han dejado una flota muy antigua. Vale, después de esa precisión continúe, Borja. Muchas gracias. 12 nuevos autobuses, los más contaminantes que hay, y sin embargo nosotros dejamos la compra realizada y ustedes han inaugurado esos nuevos autobuses compartidos. No dejaron después luego le doy la palabra. Es que no es verdad. Después le doy la palabra, no se preocupe. Venga, vamos a terminar, que faltan 7 minutos para terminar. 7 minutos para terminar. Vamos a pasar de esos nuevos 12 autobuses, los más contaminantes, a las propuestas rápidamente que el Partido Popular tiene en materia de movilidad. Que son, la primera, no discriminar al vehículo privado y apostar por el coche eléctrico, cosa que hasta ahora se ha dejado de hacer en este año y medio. En segundo lugar, apostar por el área metropolitana como solución a uno de los problemas del taxi, ampliando en 100.000 nuevos usuarios, un 33% más los usuarios potenciales de un vehículo como es el taxi. En tercer lugar, un bono bus-bici, un bono combinado para potenciar tanto el autobús como la bici, cosa que hemos propuesto en varias ocasiones y que el equipo de gobierno ni siquiera se ha parado 5 minutos a pensar si es bueno combinar un bono bus-bici o no es bueno. Y en cuarto lugar, un bono social para el autobús y una tarifa plana para jóvenes a 15 euros que hemos propuesto, al estilo de la que tiene Madrid, a 20 euros combinando el autobús con el metro. Sin embargo, este equipo de gobierno cree que los vallisoletanos se merecen menos que los madrileños. Brevemente, antes de pasar a Rosalba, Luis Vélez quería puntualizar algo de los autobuses para no dispersar el debate. No, me hace mucha gracia que el Partido Popular vea ahora cosas que no ha visto en 20 años y que ahora se saca de la manga un montón de bonos y un montón de cuestiones que podía haber hecho durante los 20 años que ha gobernado. Como el bono joven. Mire, sobre los autobuses híbridos eléctricos que hemos comprado, sobre los 5, ustedes tenían la previsión de comprar 2, con un proyecto Remo Urban que 4. se presentó y que se concedió. Nosotros tomamos la decisión de no comprar solo 2, sino comprar 5. Y cuando llegamos al equipo de gobierno en junio del año pasado, no habían movido ni un solo papel para comprar ni uno solo de ellos. Ya decía yo que este es un tema que va a suscitar otro debate, así que para otro día. Rosalba Fonteliz, vamos acotando. Movilidad. Bueno, pues nosotros seguimos apostando por una movilidad sostenible. Sí que es cierto que lo ideal sería que todos los coches fueran eléctricos, los autobuses fueran eléctricos, pero todavía eso no es posible porque, bueno, son coches muchísimo más caros. Con un autobús de los últimos autobuses que han comprado cuesta justo la mitad, creo, que los otros autobuses, y que hay que implementar puntos de recarga. Pero lo que sí que es importante es que los motores tengan bajas emisiones. O sea, vamos a pensar menos en el tipo de combustible, gracias, y más en las emisiones reales que están realizando. También me gustaría resaltar los caminos escolares que se han realizado este año, que es una forma de educar a los niños y de tener rutas seguras para ir al cole, evitar los atascos en las zonas donde hay colegios,
colegios, etcétera, etcétera. Y desde luego nosotros también tenemos propuestas que creo que con el tiempo se pueden ir implementando, de bonos verdes en los que el bono pues pueda ser utilizado tanto para incluso tren de cercanías, si es que algún día lo tenemos, autobús y bicicleta. Y creo que es una cuestión de educación, de educar a la gente. Yo sí que es cierto que cada vez veo a más gente utilizar la bicicleta, todavía es poco, pero es una cuestión educacional y que con el tiempo es importante, sigo defendiendo que es muy importante la peatonalización del centro de la ciudad. Charo Chávez, portavoz de Sí se puede. Bueno, pues para ser breve, la verdad es que creo que lo he apuntado un poco cual entendemos que debería ser la filosofía, y desde luego no es la de la confrontación. Yo creo que hay que decir honestamente que el Partido Popular en 20 años podía haber tenido tantísimas ideas como aporta ahora, pero en cualquier caso, alguna hemos puesto más. Pero en cualquier caso creo que bienvenido sea, y en vez de entrar en esa confrontación quizás entre todos, porque yo creo que aquí todos representamos a una parte de la ciudadanía, pero en conjunto representamos a toda. Que tenemos ante nosotros una serie de retos de futuro y que por responsabilidad y también por ética y pensar en la salud de todos y de todas, o pensar también cómo debemos movernos, que en cualquier caso eso tiene que ser, como decía antes, intermodal, es decir, pensando en todos los medios posibles, porque en cada momento de nuestro día diario, de nuestro día, seguro que vamos a necesitar en unas ocasiones el coche, en otras ocasiones podemos movernos en bici o en otras ocasiones podemos ir andando, pero que en cualquier caso hay que hacer una apuesta de futuro, y eso tenemos que hacerlo entre todos y juntas, apostando y dialogando, y también de una manera progresiva, porque cambiar los hábitos realmente es muy complicado. Entonces, por un lado tenemos dificultades económicas para afrontar toda la inversión que se debería hacer, por otro lado tenemos una cuestión de conciencia y de diseño, que eso todo conlleva también pues un gran esfuerzo. Entonces, yo creo que estamos en un buen momento, y que lo interesante es que al final, y eso se ve todos los días, todos aportamos de lo que nos dicen los ciudadanos o de las propias ideas que generamos a partir de contactos con técnicos y demás, ideas que yo creo que está claro que hemos iniciado un camino y por ahí tenemos que seguir trabajando. Vamos concluyendo. Pilar Vicente, portavoz de Ciudadanos. Sí, a mí me resulta un poco surrealista escuchar a Izquierda Unida Equo priorizar la economía al medio ambiente. Bueno, me alegra que vayan mediando, porque es lo interesante para afrontar los asuntos de la ciudad. Sí que me interesaba el tema de la peatonalización que ha comentado el señor Vélez. Nosotros estamos de acuerdo con peatonalizar determinadas calles, pero sí que nos gustaría que se hiciera un estudio global del centro, que todos los comerciantes en general se vean beneficiados por esa nueva zona naranja que se va a poner en marcha, esa parada express que debe consensuarse con las asociaciones oportunas. Centrándonos en la Semana de Movilidad, que al final es lo que se va a celebrar, nosotros sí que creemos que sirve mucho para concienciar, sobre todo a los más pequeños, y sí que nos gustaría que la gente accediera a la página web, viera las actividades y participara, porque hay algunas verdaderamente interesantes para que los niños entiendan que siempre es mejor utilizar el transporte público, aunque en ocasiones, por vivir en determinadas zonas de la ciudad o por circunstancias personales de cada uno, se ve un poco imposible. Precisión de Rosalba, que solicitaba. Sí, yo no primo la economía frente al medio ambiente. He hablado de las emisiones, que lo importante... Has dicho que valían menos los autobuses. No, es evidente que para comprar una flota nueva, porque el concejal de seguridad, perdón, y movilidad sabe que los autobuses se están estropeando todos los días y hay que cambiar muchas veces autobuses en líneas. Bien, pues se quita el dinero de otros sitios que hacen menos falta. Hay que tener mucho dinero. Y se quitan de otros sitios que estamos hacen menos hablando de autobuses con motores buenos, con bajas emisiones. Eso es lo que he priorizado. Eso es lo que interesa decir. Sí, también hay que decir, por cierto, que no podemos comprar en estos momentos autobuses GLP porque no están homologados en España. ¿Y GNC? No hay una estación en Aubasa que nos permita poder pasar a GNC. Podrían aclarar ese combustible, porque yo me he perdido. GNC es gas natural y GLP es gas licuado, es otro gas. Si tendemos al medio ambiente, habrá que luchar por adaptar las Aubasa estaciones. Tiene una flota de 150 autobuses, 98 de ellos movidos a GLP. Pero no podemos comprar autobuses ahora de ese tipo de combustible porque no se puede comprar en España. Entonces hay una decisión estratégica que la empresa tiene que tomar en el futuro, que es hacia qué tipo de combustible vamos. Y eso se lo hemos explicado a los ecologistas, al Partido Popular y a quien nos ha querido escuchar, cuáles son las razones de por qué en estos momentos vamos a una compra diésel. Sobre lo que decía Rosalba antes, es una realidad. En verano hay días que se no tenemos averían hasta 40 vehículos. Por la intervención. Vamos con lo que ocurre en España y en el resto del mundo, como siempre, noticias a la una en la SER.